La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre, de 9 a 17 horas. Juntos, hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Forman parte de la noticia. Son las 8:09 de la mañana y 43 minutos. El caso Metástasis ha revelado conversaciones entre el narcotraficante Leandro Norero y el periodista del medio digital La Posta Anderson Boscan, lo que ha generado un debate sobre los límites de la labor periodística. Para analizar esto precisamente hemos invitado hoy a un conocido y reconocido periodista de nuestro medio, Carlos Rojas, quien es también director del programa Políticamente Correcto de la cadena Ecuavisa. Carlos, buenos días, bienvenido a Radio City. Si me das una mano con el micrófono para poder escuchar también acá. Ok, listo. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos en Radio City y quienes hacen el programa Así Amaneció. Muchísimas gracias. Estar con ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo que nos concedes, Carlos, para analizar precisamente si existen límites en la labor periodística. Es lo que se pregunta mucha gente que quiere entender un poco esta polémica que ha surgido en torno a las revelaciones que el caso Metástasis tiene. Sí, Carlos, en efecto, yo el día de ayer, en la tarde, en una columna que tengo a través de newsletter, el Código Rojas, reflexionaba sobre este tema, soltaba algunas ideas que tengo al respecto, que tienen que ver con la deontología en el ejercicio del periodismo. Mira, tú puedes tener en tus manos el mayor caso o el mejor caso de investigación posible y necesario para un país. Pero si ese trabajo investigativo que requiere tiempo y requiere mucha cabeza no viene acompañado de una gran hoja de ruta ética, pues corres el riesgo de extraviarte. Y me parece a mí que lo que ha ocurrido o lo que se ha demostrado, se ha descubierto en las últimas horas con respecto a cómo se manejó la relación de este medio digital con Leandro Norero, muestra un poco que se terminaron obviando o soslayando, dejando de lado algunas líneas rojas que deben marcar siempre el ejercicio del periodismo. Pues y eso creo que nos queda una gran lección para todos nosotros, de manera que el debate está abierto, Carlos, está abierto. En esa misma columna a la que titulas El periodismo en serio, dices textualmente: no es cierto que el país empezó a interesarse por la destrucción del Ecuador a cuenta del narcotráfico y sus mafias con las investigaciones de La Posta. ¿Qué otros referentes en tu larga trayectoria periodística encuentras que podrían hacer ver no solamente a la generación actual, sino también a quienes ya tienen años observando la política nacional, que los actos de corrupción han sido investigados también en el pasado? Y sobre todo, Carlos, los actos relacionados con este infierno que vivimos ahora, el narcotráfico. Yo te puedo citar 10 nombres. Empiezo: Talía Flores, Saudia Leboyer, el mismo Arturo Torres, su esposa María Belén Arroyo, Patricia Estupiñán de Burbano, Juan Carlos Calderón, Byron Rodríguez, Dimitri Barreto, está el mismo Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, Javier Reyes, actualmente Carol Noroña. Si alguien en los últimos años ha tenido una cobertura impecable, una mirada completamente sensible de lo que ocurre con la violencia en este país, es esta periodista Carol Noroña, que tuvo que salir del Ecuador porque fue amenazada, porque había que precautelar su integridad. Entonces, a mí un poco me llamó la atención escuchar de Anderson Boscan una serie de argumentaciones señalando prácticamente como que La Posta tejía un mito fundacional. Es decir, a partir de lo que nosotros hicimos con este famoso documental Paz y Plomo, algo así, En efecto. prácticamente el país se empezó a dar cuenta de lo que significaba el problema del terrorismo. Eso no es cierto, no es cierto. Cuando el Ecuador firmó la paz con el Perú en el año 98, se presentó una nueva agenda, la agenda que nos trajo primero el presidente Pastrana de Colombia, luego el presidente Uribe, que tantos dolores de cabeza
le significaron al presidente Gutiérrez en su momento, y etcétera, etcétera, fue a propósito de que en Colombia se armó toda una agenda de combate al narcotráfico, a la insurgencia, a lo que Uribe le llamó el terrorismo. La estrategia de Uribe de combatir a las FARC, llamadas terroristas, fue posterior, inmediatamente posterior a cuando el presidente George W. Bush instauró esta política de seguridad democrática luego de los ataques del 9/11 en el 2001, en el que decía que a los terroristas hay que buscarlos en cualquier parte del mundo. Y por eso hubo la guerra en Irak y la guerra en Afganistán. Entonces, a propósito de esta conversación mundial sobre qué hacer con el terrorismo, es que Álvaro Uribe toma la misma decisión en Colombia y nos mete a todos en tremendo lío. Y a partir de ese momento, todo lo que se ha hablado en el Ecuador ha tenido que ver con el narcotráfico. Un gran referente de aquello fue, por ejemplo, Francisco Huerta Montalvo, que fue de los primeros personajes políticos de este país que le puso el pecho al tema, y en sus primeras investigaciones sobre el tema Angostura ya develó y se anticipó con una claridad meridiana a lo que está ocurriendo en este momento. De manera, Carlos, que pretender decir que el documental de hace más o menos un año marca o es la gran aporte con el que el Ecuador se quitó la venda de los ojos y empezó a hablar del narcotráfico, me parece que no es por ahí. O sea, creo que hay una confusión cronológica bastante cuestionable. Son las 9:49. Nos acompaña Carlos Rojas, periodista de larga trayectoria en Ecuador y director del programa Políticamente Correcto de la cadena Ecuavisa. Carlos, Priscila Jacome tiene interrogantes para ti. Carlos, en este sentido, la Posta o sus miembros ya han comenzado a dar la cara y una de las primeras declaraciones que han ofrecido al público es que es normal lidiar con ciertas fuentes lo más cercana a la problemática. Al mismo tiempo, se han dado a conocer chats en el que se nota cierta cercanía entre el periodista y la fuente. ¿Cuál crees que es el mayor problema en esta relación que ha salido a la luz? Mira, a ver, yo creo que eso también tenemos que un poquito desdramatizar. A ver, en cierta manera o sea, yo no veo mal, o sea, creo que es necesario un momento de plantearse una agenda periodística que tú tengas que acercarte a estas fuentes que te pueden dar información y sobre las cuales tienes que tener cierto tipo de relación para poder entender y enfocar un trabajo. Yo creo que eso no debe ser motivo de una mayor discusión. El problema es cómo tú utilizas esas fuentes y cómo cómo tienes que lidiar con esas fuentes, porque el gran problema que tiene este país es que en la parte periodística, me parece a mí, que no hemos todavía construido una pedagogía de cómo tenemos que hacer esa cobertura frente al crimen organizado. En Colombia, yo fui corresponsal en Colombia durante algunos años, entre el año 2006 y el 2009, 2010 casi, en las que yo pude ver, yo no me metí mucho en el tema porque para mí era un poco complicado porque era un periodista solo en Bogotá, pero yo pude palpar cómo ellos habían construido, me refiero a la prensa colombiana, una suerte como de protocolo, como de forma de hacer las cosas alrededor de los problemas que ellos llaman de orden público, donde está metido el tema del narcotráfico, la guerrilla, etcétera, etcétera, y tratar de crear una suerte de escuela. Así se tiene que cubrir esto. Entonces me parece que eso nos está faltando a los periodistas en general. No hablo en particular de ningún medio, sino a todos nosotros. Creo que esta coyuntura, lo que ha descubierto la Fiscalía en el caso Metástasis, nos obliga a todos nosotros a replantear la metodología de trabajo periodístico para no cometer o no caer en estas trampas que nos ponen los violentos. Porque mira, otra cosa más, quisiera en este sentido señalarte. Uno tiene que lidiar con dos tipos de fuentes. Las fuentes institucionales, es decir, las fuentes que están dentro del Estado, lo que se considera como legal, y las otras fuentes, las fuentes del crimen organizado. Y tú no puedes, y esto es lo que a mí más me ha preocupado, y yo he sentido que ocurrió desde hace más o menos un año, es que cuando tú llegas a tener demasiada familiaridad con estas fuentes, creo que pierdes el sentido del rol que ellos juegan en una sociedad, que es un rol perverso, y creo que terminas normalizando la violencia, y eso ha sido lo más grave que le ha ocurrido a este medio digital. ¿Y crees que en ese sentido la preparación
¿Es necesaria que vengan personas como por ejemplo de Colombia, de México, a capacitar quizás de alguna forma o que nos den luces para crear estos nuevos códigos deontológicos que ahora Ecuador necesita en este marco que también es nuevo para nosotros? O sea, yo sí creo que es importante que este momento la prensa, yo no sé, está tan golpeado todas las instituciones en el país, pero si hubiera, no sé, se me ocurre la Unión Nacional de Periodistas, la EDEP, no sé, cualquier organización, medios, creo que deberíamos sentarnos a conversar en una manera más académica, si puede decir, más de procesos de cómo enfocar el trabajo periodístico, cómo enfrentar eso, porque no solo es el tema de enfrentarte a una fuente que te puede utilizar. El problema también es que tienes que cuidarte la vida y tienes que evitar que tu vida corra peligro por hacer una cobertura de esas. Entonces hay un montón de protocolos. Por ejemplo, en lugar de pelearte por un golpe periodístico, por una chiva, como llaman en Colombia, a veces esa chiva se riega en varios medios de comunicación. Entonces tú distraes al crimen organizado, la primicia, tú distraes al crimen organizado porque te sacan 3, 4 periódicos a la vez, por ejemplo, o 4 canales de televisión a la vez. Entonces despistas eso. Guardas tu rostro, no te vuelves un periodista expuesto, guardas tu rostro. Utilizas esos golpes para que salgan, por ejemplo, en formato escrito, no en formato televisivo, para que precisamente no expongas a quien hace la cobertura. Entonces, hay un montón hay una escuela que crear y creo que todavía estamos a tiempo y creo que es necesario que como periodistas reflexionemos sobre cómo cubrir este tipo de temas, porque lo que más le conviene al crimen organizado es poder lidiar con uno, con otro y decir, por ejemplo, a ti te llamo y te amenazo como me pasó a mí hace un año, o a otra persona le utilizo, o a otra persona le chantajeo, o a otra persona le asesino. O sea, hay un gran problema. O sea, todavía no quedó claro, Priscila, Carlos, la manera en la que se armó, por ejemplo, el viaje de los chicos del comercio en el año 2018 hacia la frontera, y ustedes vieron en qué terminó esto. Este fue el primer momento, o el segundo, después de los atentados de San Lorenzo en el año 2018, en el que prácticamente nos habíamos demostrado que ya el narcoterrorismo había estado en el país. ¿Y quiénes eran estos chicos? Un fotógrafo, un periodista y un señor, el chofer, que ya se habían adentrado en la agenda del narcotráfico y en la agenda de la cobertura de la violencia hace 5 o 6 años. Entonces, no podemos soslayar el trabajo que se ha hecho mucho antes y que hemos construido ya una serie de cimientos de un relato histórico que nos tiene ahora, ¿no? Reflexionando sobre la peor tragedia que vive el país en este momento, que es la tragedia de la violencia. 9 de la mañana con 55 minutos, estamos con el periodista Carlos Rojas conversando sobre el manejo de las fuentes periodísticas. Carlos, Guillermo Hidalgo te saluda. Mi pregunta es, ayer el señor Boscán dio unas disculpas medio a regañadientes, ¿ya? A ustedes los periodistas, a los que les toca jugársela todos los días en la calle, escuchar a Boscán decir que a él no le importa el narcotráfico y que no le importa otros temas, que a él solo le importa la parte política. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan este tipo de declaraciones? Mira, Guillermo, yo creo que ahí deberíamos un poco entender más bien el contexto. En primer lugar, me parece sano, me parece interesante, me parece inteligente que el colega Anderson Boscán haya en cierta manera planteado unas disculpas públicas por la forma en la que procedió con este tema. Creo que eso es sano, creo que eso está bien, yo creo que eso hay que reconocerle. Me parece que todos tenemos que aprender a ser autocríticos y nadie está exento de cometer un error, más aún si son errores de buena fe. Lo segundo, ¿en qué contexto se dieron esas conversaciones? Me parece a mí que si es que el objetivo, como decía Anderson Boscán, es tratar de lidiar con este tipo de fuentes que son complicadas y no sé, tratar de mantener cierto tipo de, no sé si la palabra sea familiaridad, pero ciertos códigos de confianza, uno podría decir, bueno, quizás eso es lo que le tocaba a Anderson Boscán. O sea, no creo que en ello exista un gran delito, sino más bien, como digo yo, unas líneas éticas que debemos todos reflexionar. Lo que a mí sí me preocupa, Guillermo, y es en lo que yo sí quiero insistir, es que cuando nosotros perdemos la perspectiva de con qué fuentes estamos hablando, caemos en el riesgo de normalizar la violencia. Y a mí eso sí me preocupó
desde el último año con un medio como La Posta. ¿A qué me refiero? Aquellos ratos sentía, y por ejemplo, y eso yo sentí con mucha preocupación, cuando se produjeron los atentados de noviembre de 2022, esos atentados simultáneos en varias ciudades, en las gasolineras y todo lo demás, antes de que estallara el caso Encuentro, incluso 3 meses antes de eso, en que la reflexión era cuestionar a la policía por todo lo que estaba haciendo. Todo lo que estaba haciendo la policía estaba mal. Y me pareció a mí que terminamos en una tragedia en el sentido de que decíamos, ok, somos muy hábiles para cuestionar al Estado, y quizás está bien cuestionar al Estado, yo no me opongo a eso, pero no tuvimos la misma fuerza y la misma entereza como para condenar lo que estaban haciendo los violentos. Entonces, como los violentos están haciendo bien su trabajo de violentos y de antisociales, quizás no merecen más críticas porque lo que hacen lo están haciendo bien. O sea, más o menos ese es un poco el orden mental, la lógica mental que se sigue frente a este tema. No estoy diciendo que con estas palabras determinados periodistas dijeron eso, no. Lo que digo es que mentalmente estamos procesando el hecho como que en una suerte de división de trabajo, como los violentos hacen bien su trabajo, entonces no se puede esperar otra cosa de los violentos. En cambio, a la policía hay que cuestionarle porque no se anticipa, porque no reacciona, porque esto, porque el otro, que ni sé qué. Entonces perdemos la perspectiva de lo que significa precautelar la integridad y la fortaleza de las instituciones del Estado. Y creo que el periodismo, así tengamos la obligación de cuestionar al Estado, que es la obligación, pero no podemos dejar de valorar que es al Estado o es a las instituciones democráticas a las que nosotros debemos fortalecer. Y eso es lo que acaba de ocurrir incluso con el expresidente Rafael Correa. O sea, yo no puedo entender cómo un exmandatario que tuvo el altísimo honor de dirigir el país por 10 años, haya tenido la osadía de boicotear un trabajo institucional de la Fiscalía contra el crimen organizado. Entonces eso me parece a mí que es reprochable, porque es minimizar, es destruir lo poco de Estado que tenemos por una agenda muy personal, muy particular. Y creo que ahí, por ejemplo, Correa, dándole el margen de la duda de que él es un tipo que no tiene una vinculación con determinado grupo mafioso. Ya, dejemos eso a un lado. Supongamos que no tiene. Su odio político y su agenda personal hizo que él no se comportara como un hombre de Estado, sino más bien que pusiera en riesgo a ese Estado, a las vidas de quienes organizaban ese operativo, y les hizo un favor a los mafiosos. Entonces, cuando nosotros entendamos que las instituciones y la democracia deben estar por encima de cualquier otra consideración, independientemente de quién la maneje, este país va a poder salir adelante en la lucha contra los narcos. Porque hay dos maneras, y con esto quiero terminar, creo que hay dos maneras de entender la violencia en este país en este momento. Lo que yo decía en términos didácticos, el modelo Topic, que yo no lo cuestiono, pero ese es su modelo, es decir, alta tecnología, someter a los criminales, anticiparse a sus hechos, meterlos en la cárcel, someterlos. Y el modelo Villavicencio, que es el modelo de entender que hay unas mafias enquistadas en el Estado que han comprado políticos, han comprado jueces, han comprado policías y militares, y han comprado burócratas, y quizás empresarios y otra gente más. Y que cuando ellos penetran con su dinero y su mafia en el Estado, es más difícil salir del problema. Entonces, esa otra visión, la visión Villavicencio, también te explica cómo poder combatir con la violencia. Entonces, en el presidente Noboa está en utilizar una de las dos o las dos simultáneas para poder hacer frente desde el Estado a los violentos. Y la prensa hacer su trabajo, es decir, tener claras esas líneas divisorias. Ok, tengo unas fuentes que un poco me relatan la agenda del crimen organizado, pues son fuentes que periodísticamente te pueden dar un aporte, pero son fuentes que están al margen de la ley. Y tú no puedes arriesgarte o caer en las redes de esas fuentes al margen de la ley. Porque hablar de desprejuiciarnos cuando hacemos un periodismo de inmersión, al meternos en una cárcel, me parece a mí que es un despropósito. Carlos, queremos agradecerte por tu participación, realmente ha sido un tiempo muy valioso para nosotros, se nos vino corto, como tú bien entiendes, la situación de los medios en vivo sobre todo,
pero de seguro hay algunas reflexiones importantes que nos quedan y que seguramente podremos insistir en ellas más adelante. Ha sido Carlos Rojas, periodista y director del programa Políticamente Correcto, a propósito de algunas revelaciones del caso Metástasis que hemos revisado durante esta semana, bastante agitada, por cierto.